Hay polémica respecto al alquiler de una barcaza con una empresa cuestionada porque ha caído aparentemente en actos de corrupción, una barcaza que decidió zarpar sin tener el contrato asegurado, partió antes de que empiece esta negociación de lo que se conoce. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué decir? Usted tiene un análisis muy interesante respecto a los intereses que habría para contratar esta barcaza en las condiciones que ya se conocen. Licenia, Alexis y a quienes nos siguen esta mañana, muy buenos días. Solo una aclaración, dígame José nomás porque no soy ingeniero, después van a decir que me estoy arrogando títulos que no tengo. A ver, lo de la barcaza me parece un mal chiste, Licenia. Y les explico por qué. Cuando yo, por lo menos tengo 50 años, en mis 50 años nunca vi un contratista público que optimista, de forma muy optimista, como en el caso de los señores de Car Power, que es una empresa turca, decida arriesgar 1,5 millones, que es lo que cuesta el traslado día de una barcaza, ¿ya?, a un país con un alto riesgo, como es Ecuador, para apostar a que van a ganar un negocio que supuestamente se iba a abrir de forma transparente y que sospecho o presumo no ha sido de esa manera. Yo sospecho, presumo porque no soy la autoridad de control, deberá ser la autoridad de control quien lo determine. Pero es gracioso pensar eso y resulta indignante escucharlo al ex ministro encargado de energía, a Luque, decir pues que los señores ya venían y que ya estaban ellos optimistas que ellos iban a ganar. ¡Oh, sorpresa! El concurso se presenta un día viernes 20 de junio a las 7 de la noche. Se dan 72 horas para que todo el mundo presente ofertas, o sea, viernes, sábado, domingo, y el día lunes, vea usted qué maravilla, los señores de Car Power son los ganadores de este concurso, entre comillas. Supervisionarios, pues. Supervisionarios y súper optimistas, sobre todo los turcos que por naturaleza no arriesgan un solo centavo, pues, mi querida amiga. Ya, usted me va a decir que ellos han arriesgado 1,5 millones por día. El traslado duró 40 días, 30 días, saca el número. O sea, ellos arriesgaron $50 millones a cuenta y costo de riesgo de ellos para ver si es que ganaban un concurso. Me parece que es una tomadura de pelo decirle eso a los ecuatorianos. Y me parece que tarde o temprano, si Calero firma este contrato, Calero sabe que se va a meter en un serio y delicado problema. Porque la asamblea actualmente, o la que venga, tendrá que fiscalizar esta negociación. Y no se trata de decir, es que no nos queda más que contratar de esta manera la energía, porque si no, no hay energía más cara que la energía que no se tiene. No hay energía más cara que la energía que no se tiene, es real, pero están en la obligación los funcionarios públicos que administran nuestros dineros y cuyo sueldo se paga con nuestros impuestos de manejar las cosas bien. Y decir eso es como dicen en mi ciudad, en Guayaquil, que suena chistoso decir, mi mujer me pone los cachos pero cocina rico, entonces todo está bien. No, no funciona así. Las cosas hay que hacerlas de forma coherente, correcta y transparente. José, qué gusto tenerle acá. Buenos días, bienvenido. 115 millones de dólares por 18 meses de contrato. 115 millones de dólares por el alquiler de una barcaza. Cuando, digamos, lo que deberíamos hacer, considerando que somos un país que enfrenta los estiajes y la sequía cada cierto tiempo, proyectarnos a tener condiciones permanentes para enfrentar justamente esas coyunturas. No parece una inversión, ¿no? Alexis, primero me atrevo a decir que a esos 115 millones de dólares, que es equivalente a un costo de 15 centavos más o menos el kilovatio hora, me atrevo a decir hoy que no le están sumando el precio del diésel o del full oil. Entonces esto no va a estar, pues como dicen, en 15, esto va a estar por lo menos en 30. Ya de por sí es una energía cara. Ahora, ¿por qué estamos en esto? También hay que ser muy objetivos. Esto no es un problema que lo genera este gobierno. Esto es un problema que viene de los gobiernos atrás porque jamás se invirtió en una matriz energética con una energía y una potencia firme y constante. ¿Qué significa eso? Hoy en día, y lo vuelvo a repetir porque ya he estado aquí, he tenido el gusto de estar aquí otras veces, este país no se dedicó a invertir un solo centavo en desarrollar matriz energética y plataforma. Vea usted lo que dice la CAF,
en su última visita que hizo al Ecuador. Pero había un plan maestro de electricidad 2018-2027 donde estaban con estudios, incluso algunos proyectos ya previstos. ¿Por qué? A ver, cuando, por ejemplo, construyen Coca-Cola Sinclair, entre otras hidroeléctricas, se estaba pensando en el Ecuador de ese momento, no sé, 14, 15 millones de habitantes. Hoy somos un país de 18 millones, lo lógico es que la demanda de electricidad incremente, que el servicio tenga que justamente tener más inversión para poder atender esa demanda, y eso no se hizo. Pero había un plan maestro de electricidad. O sea, Alexis, esto es tan sencillo como que el país va mutando, las tecnologías van mutando y la matriz energética tiene que ir mutando a ser más equilibrada. En su momento, la idea de las hidroeléctricas no era mala y fue buena, pero eso tenía que haber ido de la mano con actualización. ¿Cuál era la actualización? Cambiar la matriz energética para no depender tanto de combustibles fósiles, ya, porque esas hidroeléctricas, las turbinas funcionan con diésel, ya, y empezar esa transición a gas natural, como lo determina la misma CAF en su último informe. Dicen, señores, empiecen esa transición a gas natural. Ahora, si no vea usted lo que pasa en Colombia. 60% de la matriz energética hidroeléctricas, 40% de la matriz energética gas natural. ¿Qué es lo que eso trae de la mano? Trae de la mano una energía constante, una potencia constante, firme, pero económica. Porque si tenemos una energía que no es subsidiada, sino que es realmente con precio de mercado económica, somos un país, nos convertimos en un país productivo y un país competitivo, que es tan importante en un mundo globalizado hoy en día. Por eso digo, este no es un problema que lo genere este gobierno. Este problema se viene generando ya hace algunos años. Ahora, aquí hay responsables. Lo que no entiendo es por qué esos responsables hasta el día de hoy son llamados a dar alguna respuesta a la justicia. Esto de Car Power, por dar un ejemplo, lo vengo denunciando desde la época de Lazo, que ya tenían entre manos este tema, que el ex gerente de Selec se había ido 4 días a Turquía. El señor Uquillas. El señor Uquillas. Es la misma barcaza que el señor Uquillas había estado negociando. Exactamente la misma barcaza. ¿Y sabes qué pasa, Licenia? Uquillas lo sacan de Selec, lo ponen de director informático en el SENACE, o sea, lo único que hicieron fue cambiarlo de cargo, ¿ya? Y ponen en el cargo de él a Calero, que era su asistente. Entonces sigue el mismo equipo. O sea, solo dejó su suplente, sigue digámoslo así. El mismo equipo, Licenia. ¿Ya? Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo le damos la responsabilidad de la solución a quienes causaron el problema? ¿Ya? Yo siempre dije, y lo sigo sosteniendo, porque lo presumo, tengo que hablar así lamentablemente, ¿ya? Ellos indujeron a esta emergencia para generar este tipo de negocios. Ese contratito. ¿Ya? ¿Por qué? Dime tú, Licenia, dime tú, Alexis, o los que nos están escuchando. ¿Por qué tanta premura en la barcaza? ¿Y por qué nadie habla de los famosos motorcitos, que yo también lo denuncié aquí, que supuestamente Uquillas sacó de la terminal Quevedo 2, que compró a dedo a una intermediaria en Corea y que supuestamente venía en diciembre, en enero, que para el estiaje, que hasta el día de hoy llegan? Pero ya estaban comprometidos. Y ya estaban comprometidos y pagados. Y nunca llegaron. ¿Por qué solamente se habla de la barcaza y no se habla de generación en tierra? Porque el problema de Ecuador no es de los 100 megawatts que va a generar la barcaza. El déficit es de 1000 megawatts, sin contar que Dios no quiera en algún momento colapse Coca-Cola Sinclair. O sea, necesitamos 10 barcazas. Por lo menos. Pero y no hablemos de barcazas, necesitamos generar energía. O sea vía mar, sea vía barcaza, o sea vía motores en tierra. Por eso yo le decía a José, 115 millones por el alquiler, porque no es que Car Power Ship va a venir y se va a instalar en Ecuador y nos va a dejar la barcaza y se va a ir. No, es del alquiler de la barcaza. Después se completan los 18 meses, se van, el Ecuador nuevamente vuelve a enfrentar una situación como esta y debemos nuevamente recurrir al alquiler de un sistema de estos, Alexis, cuando deberíamos invertir en proyectos a largo plazo y que estén dentro de nuestro territorio, que es lo que usted dice. A ver, eso se debe a que no se han tomado en los últimos años políticas de Estado para tener una energía firme, constante,
y barata en este país. Entonces siempre estamos con estas, los últimos gobiernos se han dedicado a aplicar la política de los bomberos, de apagar incendios, con estas políticas parches, con estas políticas de emergencia. Ahora, no todo es malo, porque al final del día, el hecho que el presidente Noboa, que yo no soy parte del equipo de él y lo he cuestionado duramente, pero que haya firmado ese reglamento para la importación y comercialización de gas, ya abrió las puertas, porque ya hay grupos económicos que están invirtiendo en terminales de gas para recibir ese gas, almacenarlo, regasificarlo y empezar a comercializarlo. Paralelamente a aquello, habrá que también explorar y explotar el campo Amistad, porque no solamente es importar, sino también es utilizar nuestro gas natural. Si hacemos todo esto en conjunto, el país camina hacia mejores días. Pero lamentablemente, por la mala gestión de los últimos funcionarios, tenemos la crisis que tenemos. Somos un país que en pleno siglo XXI tenemos apagones y somos un país que hoy en día, producto de estas emergencias, nos dejan entre líneas un sinsabor con este tipo de contrataciones alegres, que estoy esperando que el Contralor tome cartas en el asunto, que algún asambleísta tome cartas en el asunto. O sea, me parece increíble que haya un silencio total y que nos conformemos con el que es que no hay peor energía que la que no se tiene. Por supuesto, pero quienes generaron esta crisis tienen que responder ante la ley, y quienes van a firmar esta negociación tendrán que sustentar todo claramente, porque a los ecuatorianos no nos queda nada claro. Yo vuelvo a insistir, 115 millones de dólares que implica 15 centavos el kilovatio hora, solo la barcaza. Falta el costo del combustible. Con eso, Licenio, usted se dará cuenta que esa barcaza nos va a salir no en 115. Eso le iba a preguntar, José. Hay sectores que dicen que no son 115, sino que son aproximadamente 170 millones de dólares. ¿Esta barcaza tiene las condiciones técnicas que se requieren? ¿Es moderna? Porque el ex ministro de Energía, ministro de Obras Públicas ahora, decía que no es una barcaza esas antiguas que se traían antes, que no es una gabarra, que es una super barcaza. ¿Es así? ¿Justifica ese precio, esa inversión? A ver, yo me remito a ciertos hechos. Car Power ha tenido conflictos legales con algunos países, entre los cuales está Líbano, ¿ya? Esta barcaza va a consumir con full oil. Para que quienes nos escuchan, el full oil es el rechazo del rechazo del rechazo de la refinación del petróleo. Es altamente contaminante. ¿Qué Ministerio de Ambiente va a dar las licencias para esto? El SADEFRICHE. El que le dio la licencia para hechos y consecuencias, porque todo lo que se haga ahora va a tener una consecuencia para esas personas, y deben saberlo, son funcionarios públicos. Entonces, que después no es que sale el ministro y dice, no, es que la vieja política no entiende que no se puede hacer algo de emergencia, sino algo de corrupción. Pero esto no está claro. Y salen y aclaran, y como decía mi abuelita, no aclares que oscurece, porque mientras más aclaras, más interrogantes me quedan en el camino. Usted decía, y con toda razón, José, se necesitan políticas públicas de largo aliento y de Estado. Pero yo le insisto, uno cuando ingresa a ver el Plan Maestro de Electricidad 2018, no se invirtió un centavo. Están todos los proyectos de expansión, de generación, de transmisión. ¿Y sabes por qué no se avanzó? Y no se hizo nada. ¿Sabes por qué no se avanzó, Alexis? Porque gobierno de Moreno, gobierno de Lazo. Ya. Y es verdad que el gobierno de Noboa en 8 meses no puede resolver todos los problemas que hubo. Ok, pero antes hubo un gobierno que duró 4 años, otro gobierno que duró 30 meses, te doy que la pudieron respuesta. haber hecho algo. Te doy la respuesta. En el caso del gobierno de Moreno, tampoco fui parte del gobierno de Moreno, quedó listo un fideicomiso. Este fideicomiso, para que la gente entienda, era la principal condición de los organismos financieros internacionales para darnos las líneas de créditos para desarrollar el Aromo, para desarrollar Santiago, para desarrollar la línea de transmisión, no solamente la nororiental, sino también la línea de transmisión que va desde Chongón, de Chongón a Pozorja, de Pozorja hasta Santa Elena. Un sinnúmero de proyectos. Pero ¿y sabe por qué no se firma nunca el fideicomiso? Porque los señores, porque tú cuando tienes el tema eléctrico, tú tienes generación, transmisión y distribución. Los señores distribuidores no quieren pues firmar el fideicomiso, que significa que la plata que se genera entra al fideicomiso y el fideicomiso reparte como está acordado el dinero. Ellos no quieren firmar. Entonces, como ellos no quieren firmar y son pilar importante en este triángulo,
no hay la línea de crédito para desarrollar ese plan de expansión que era muy interesante y que era muy positivo para el país. Entonces yo me pregunto, ¿cómo así? Si el presidente Noboa tiene el carácter para hacer algunas cosas, no tiene el carácter para traer a los 8 distribuidores y decirles, señores, me firman esto en este instante porque es por el bien del país, o se van presos por traidores a la patria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así? Entonces, esas son las cosas que tienen que ir cambiando. Por eso y el señor Lasso no invirtió y es un desvergonzado que anda por todo el mundo dando conferencias por sus 800 fracasados días de gobierno. Ya el señor Lasso no invirtió un solo centavo en la matriz energética de este país y es responsable de lo que está pasando directo. Porque él puso auquillas y él permitió todo este esquema. Ya. Y vea usted cómo estamos. ¿Qué es lo que dice el ex ministro censurado de Guillermo Lasso, el señor Santos Dalvite? Que el problema es que el Estado tiene el monopolio del sector eléctrico. Si es que el Estado no dotaría de electricidad, lo que tendríamos es probablemente una electricidad muchísimo más cara de la que tenemos, ¿no? Una electricidad que no tenga subsidio y demás. Y la pregunta es, ¿qué tan dispuesto está el sector privado, por ejemplo, a invertir en energía? Bueno, ahora por un lado. Ajá. Y por otro quiero plantearle otra inquietud, José, que pasa, digamos, en otros sectores del gobierno, como la seguridad, por ejemplo. Cuando se fusionaron los ministerios de política y del interior, se generó una entidad que era un monstruo que tenía que encargarse de conversar con los gobernadores, con las organizaciones sociales y demás, y de paso de la seguridad. Y se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, se eliminó el Ministerio de Justicia, se dejó un sistema de seguridad en soletas. En el caso de la electricidad, ¿no será que ocurrió exactamente lo mismo cuando por ese afán de achicar el Estado eliminamos el Ministerio de Electricidad, eliminamos el Ministerio de Minería y el Ministerio de Hidrocarburos y fusionamos en un monstruo enorme y terminan reduciendo la materia de electricidad a una oficina liderada por una subsecretaria, un subsecretario con un asistente? Mira, te lo resumo, te pongo en la mesa mi punto de vista. Para mí el Estado solamente se debería encargar de 4 pilares: educación, salud, seguridad y justicia. El resto, el Estado debería ser un supervisor y delineador de las reglas para que entre la inversión, porque yo soy un creyente que solamente la empresa privada es la llamada a generar empleo. Ahora, partiendo de esa base, si tú tienes una empresa, que en este caso la vamos a llamar Estado, que ya empiezas el año en rojo con 5.000 millones de dólares, ¿ya? Tienes que reducir un poco el personal. No todo el personal, pero el personal que está de más. Ahora, el tema es que quienes van al cargo tienen que ser gente proba, tienen que ser gente honesta, tiene que ser gente calificada, tiene que ser gente con conocimiento, no coyuntura política, no compromisos políticos, no la llamada del amigo, mira, te coloco a mi empleado aquí porque sabes qué, y entonces aquí hay algo para todos. Eso tiene que cambiar, porque mientras eso siga, entonces la gente, los ciudadanos nos quedamos con la sensación de que el Estado no solamente que es un pésimo administrador, sino que es un corrupto administrador. Mientras eso no cambie, mientras aquel ciudadano que se sienta en una silla y pasa a ser funcionario público, entienda que si comete un error representándonos a nosotros en esa silla, por falta de conocimiento, por omisión, por complicidad o por corrupción o novatada, va a ir preso. Entonces ahí se va a acabar tanta novelería de, voy de gerente de compras de tal empresa o voy de gerente de... Porque sabes que te metes en un lío, porque esto es serio. Manejar nuestros recursos es serio, porque el país está quebrado. Como ustedes bien decían, hay una recesión de la economía, no hay trabajo. Lo único que ha aumentado es la inseguridad. 72 millones diarios le costó al país de los cortes de energía en abril, decía nuestro invitado anterior. Por supuesto, y seguimos para atrás. Entonces vienen y me dicen, no, hay empleo porque le he dado más empleo a la gente joven, pero sin embargo los datos del Banco Central dicen lo contrario. ¿Ya? Entonces, la mejor economía, señor ministro Vela, no es la que, Vela, no sé cómo se llama, Vela, no es la que usted ve en los números, vaya a la calle, perciba cómo la gente
no hay movimiento. Usted va a los centros comerciales y ve todos los centros comerciales que están quemando todo al 50%. ¿Eso qué significa? Que no hay liquidez, no hay circulante. ¿Por qué? Porque hay alta inseguridad, porque no hay trabajo. Entonces, el hecho que no hay empleo significa que la gente, hay más inseguridad. Y si a eso le sumas que no hay luz, hay más inseguridad. Y no podemos seguir así. Esto tiene que cambiar. José, ¿qué pasa? Es evidente que aún con la contratación de esta barcaza no hemos solucionado el problema de la oferta de electricidad para el país. ¿Qué pasa si se vuelve a utilizar esta misma barcaza? Porque aparentemente es un hecho que la van a alquilar, ya no hay nada que hacer allí, más allá de que se transparente si es que es posible el asunto, pero si vuelven a operar o vuelven a utilizar los servicios de esta barcaza para el estiaje de septiembre del 25 o de febrero del 26, ¿qué pasa con el costo del kilovatio? ¿Se aumentaría? No se puede, o sea, eso ya es un tema de negociación interna entre ellos que no lo vamos a saber nunca hasta que lo hagan. Ahora, esta barcaza, si nosotros, mira, el país crece en demanda de energía un 4, un 5% todos los años. Eso significa 400 megawatts hora todos los años, ¿ya? Hoy, en el 2024, tenemos un déficit de 1.000 megawatts. 1.000, entre los cuales razones, porque el parque termoeléctrico no está mantenido, porque tenemos problemas con ciertas hidroeléctricas, las razones que tú quieras. Ya, ahora, esta barcaza viene a aportar 100 megawatts. O sea, no es la solución. Por eso yo me pregunto, ¿qué tan apurado y tanto show has hecho por esta barcaza? ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuánto necesitamos cubrir? 1.000 megawatts. 1.000 megawatts. Ese es el déficit. Sin contar que algún rato pueda colapsar Coca-Cola. Porque ahí serían 2.000. ¿Ya? Entonces, vemos que no hay, o sea, seguimos viendo puro show mediático y ya los ciudadanos, indistintamente de la tendencia política, ya estamos cansados de esto. Hartos. José, a esta fecha, 23 de julio del 2024, cuando justo hoy el presidente Noboa cumple 8 meses al frente del poder, ¿se sabe cuál es el dato de ejecución del presupuesto del Ministerio de Electricidad? No se sabe. Yo no lo sé al menos. Yo no lo sé. Pero sé que no llegan ni al 30%. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y en eso estoy de acuerdo con el presidente Noboa, hay mandos medios que se deben a intereses privados, entiéndase, o a intereses particulares, entiéndase las mafias, que son los que boicotean este país, que son los que sabotean este país. Ve usted lo que pasa en SELEC, ve usted lo que pasa en SENACE. Ahí están quienes tienen que irse presos. Porque son los que sabotean este país al traspapelar documentos, al no decir las cosas como son, al contratar troles como lo están haciendo, porque tengo información fidedigna ya y muy seria de que están yendo a contratar troles para criticar a todo aquel que los cuestiona. Esa es costumbre que tienen ciertas no solamente que es inmoral, es ilegal porque lo hacen con recursos del Estado. Pero entonces no hay inversión en mantenimiento, no se sabe cómo están. Dicen que, o sea, debían, a ver, ¿cuáles eran las medidas inmediatas que debían hacer para por lo menos hacer frente a esta crisis? Primero, contratar energía, han contratado el 10% del déficit. Segundo, meter plata en mantenimiento de las termoeléctricas. ¿Qué decía Oquillas en el 2021? Que si se invertían 80 millones en mantenimiento del parque de las termoeléctricas estaba garantizado el suministro de electricidad. Hasta el día de hoy vemos que se haga. Dicen que lo van a hacer. Esperemos que lo hagan, pero hasta el día de hoy lo han hecho. Pero ya estamos prácticamente finalizando julio y el estiaje comienza en septiembre. Y el estiaje empieza en septiembre, octubre y no sé qué van a hacer, porque me parece que ellos siguen pensando con cálculo político. Yo creo que más allá de que un gobernante sepa que viene por año y medio, por 2 años, ya los ecuatorianos exigimos que se deje ese cálculo político. O sea, si vas a estar un año y medio, trabaja como un estadista, trabaja como un gobernante en función de los intereses del país, abre la inversión, genera empleo, trabaja con la empresa privada de cerca, suma a las cámaras, suma a los gremios, suma a las universidades que son la academia para que planteen soluciones. Pero si no lo haces y estás todo pensando en bombas de humo para distraer la atención porque necesito llegar a diciembre porque vienen las elecciones, entonces los grandes perdedores somos los ciudadanos.